Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. Esta tarde nos acompaña Manuel Velarde, exalcalde de San Isidro y también ex candidato a la alcaldía de Lima, y lo hemos invitado para conversar sobre el caso de los peajes, los llamados peajes de la corrupción. En concreto estamos hablando de los peajes que surgen de los contratos de línea amarilla y del contrato de Rutas de Lima, otorgados a OAS y a Odebrecht respectivamente, y que su continuidad está en debate. Ahora, Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, encantado de estar en tu programa. Gracias por venir. ¿Qué tenemos que hacer con estos peajes? ¿Cuál es tu punto de vista? Mira, van más de 2 semanas desde que se conocieron las declaraciones de Susana Villarán, que, digamos, dijo cómo había sido todo el tema de los peajes, el dinero que había estado involucrado, todo lo que había pasado alrededor de esto. Tenemos las declaraciones de las empresas brasileras también que corroboran exactamente qué es lo que pasó alrededor del tema de los peajes. Y 2 semanas después, todos los limeños seguimos pagando peaje, sabiendo que todo ese esquema tuvo un origen donde primó la corrupción y la componenda. Y entonces eso no puede seguir. Aquí los limeños no solo tienen que ver que las personas que estuvieron involucradas en corrupción están tras rejas, sino también necesitan un resarcimiento de este abuso, de esta injusticia que han causado los peajes en la vida diaria y en la economía familiar. Porque hoy día hay muchas personas dentro de nuestra ciudad que para entrar y salir de su casa tienen que pagar peaje. Es decir, si tú vas a trabajar, si tú vas a estudiar, si tú vas a moverte de Puente Piedra a otro punto de la ciudad, tienes que pagar peaje. Y eso es una situación inédita, insostenible. Pero, a ver, digamos, las empresas actuales no son, las concesiones se han vendido. Y se han vendido, digamos, esas empresas han adquirido concesiones que se han dado en el amparo de ciertos contratos. ¿Cuál es la manera legalmente aceptable de eliminar el cobro de estos peajes? Mira, yo lo dije en la campaña, ¿no? Y un poco que me adelanté a una situación que yo venía a venir, que era básicamente la que estamos viviendo hoy. Y en la campaña yo dije, los porque peajes, sospechabas ya que esto surgía de corrupción. Mira, eso estaba cantado, digamos. Esto ya, el año pasado ya las cartas estaban echadas sobre la mesa de lo que había estado pasando en el país y específicamente en Lima, con proyectos donde habían estado involucradas empresas brasileras, ¿no? Y entonces, el año pasado, en plena campaña, yo dije que los peajes debían ser expropiados, ¿no? No desde el punto de vista... Cuando dices expropiado, así es, intervenidos, que regresen al Estado. Retiras la concesión. Así es, que regresen al Estado. De manera unilateral. Unilateral. No hay ilegalidad. Eso es un acto de Estado. Un acto de Estado válido, legal, democrático, y que no es estatismo, sino simplemente revertir una situación que ha creado un problema a toda la ciudadanía y revertirlo a su situación anterior. Entonces, con este acto, que es una respuesta política, no es una respuesta jurídica, porque hoy día hay mucha discusión sobre qué se tiene que hacer con los peajes en base a las condiciones legales, pero lo que yo digo es, ese contrato está completamente amañado, entonces no es confiable, ni siquiera para usar sus cláusulas de salida. Lo que pasa es que la discusión jurídica no es menor, digamos, porque uno puede políticamente, digamos, como dices tú, expropiar esas concesiones, pero luego las empresas se van a ir contra ti, va a haber un juicio de necesidades. Definitivamente, digamos. No hay ilegalidad en esa expropiación. Lo que pasa es que, como te digo, aquí es un acto político y aquí es donde tiene que haber una coherencia estratégica e integral entre la Municipalidad de Lima, el Poder Ejecutivo y el Congreso. ¿Por qué? Porque, digamos, aquí lo que, como te digo, es un acto de Estado. Y al final de cuentas, yo creo que si esto termina en el CIADI, porque además ni siquiera le pagaría justiprecio, yo haría que eso se vaya a discutir posteriormente en el arbitraje o en la sede judicial que sea. Pero yo tengo muchas dudas que un árbitro internacional de prestigio, sabiendo todo lo que ha rodeado y ha generado este contrato, reconozca algún tipo de derecho a nadie, ni a los originales ni a los terceros. Y esos terceros que después
compraron o se incorporaron a las concesiones, que le vayan a reclamar a las empresas brasileñas que le vendieron, porque lo que le vendieron fue un mortazo. Ahora, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de Línea Amarilla y rutas de Lima, estamos hablando de la Panamericana Sur, la Panamericana Norte, Ramiro Piralé, Evitamiento, que son vías que ya tenían peaje incluso antes de ser concesionadas. Sí, por supuesto. Entonces, ¿no te parece que lo que sería más razonable quizás es llegar a un término medio y cobrar renegociar el peaje? ¿No es una alternativa más viable a un nivel que sea razonable? Mira, yo no creo que eso suceda. Yo lo que creo es que ya el modelo de carreteras o autopistas que cruzan ciudades y que tienen peajes es inviable. Digamos, peajes que obedecen a una lógica privada, digamos, ¿no? Yo lo que creo es que si deben existir peajes es justamente para cubrir mantenimiento y costos básicos, pero no para que un privado que esté rentabilizando. Exactamente. Entonces, yo creo que se tiene que regresar al esquema anterior y yo no creo que ningún gobierno, a partir de esta experiencia tan nefasta que ha originado, como te digo, tanta afectación negativa a la población de Lima, quiera volver a promover un proyecto de esta naturaleza. Lo que tú propones es que luego de esta, digamos, potencial expropiación o como se quiera llamar, que estas vías queden en administración directa del Estado. ¿No harías una nueva concesión? Yo no haría ninguna nueva concesión y porque además tampoco creo que vayan a venir nuevas. Digamos, como te digo, el modelo ha fracasado de tal manera que yo veo que cualquier proyecto no veo a ninguna otra empresa diciendo, oye, yo quiero administrar y operar y mantener una carretera de ahora. Pero ¿eres consciente de que una posición de este tipo generaría preocupación entre quienes creen que una apropiación de esta naturaleza podría generar perjuicios a la imagen del país en el escenario internacional y crear un precedente negativo para la inversión futura? Yo creo todo lo contrario, en el sentido que así? Sería un buen mensaje. Un buen mensaje de decir, mira, aquí nosotros queremos atraer inversión extranjera o inversión privada sana, competitiva y que entre en buenas condiciones. Porque lo que ha venido pasando con justamente el copamiento de estas empresas brasileras en base a coimas, ¿no? Ha hecho que nadie quiera venir a este país. Y por eso nos hemos llenado de empresas brasileras que todas tenían el mismo modus operandi. Entonces, aquí hay que ser muy conscientes de que la estrategia también tiene que tener un componente comunicacional y decirle al mundo que el Perú es un buen receptor, hay buenas oportunidades, es un buen receptor de inversión extranjera y que quiere inversión extranjera sana, limpia y que entre a competir en las mejores condiciones, pero no bajo un manto de oscuridad, una falta de transparencia como lo que ha venido sucediendo. ¿Cómo calificas la reacción de la gestión del alcalde Muñoz? Inicialmente él dijo, no van los peajes, diera la impresión que ahora se tiran un poco para atrás y ha dicho que se va a ver la posibilidad de renegociar. A mí me preocupan las marchas y contramarchas, ¿no? Uno cuando toma una decisión tiene que justamente haberla meditado, haber justamente visto todas las consecuencias y sostenerla, ¿no? Entonces, yo lo que veo es que han habido, con un tema tan sensible para la población, un tema de marchas y contramarchas que terminó en una sesión del Consejo de Regidores que yo creo que no era necesario, ¿no? Y se acordó una renegociación, proponer una renegociación, ¿no? Entonces, para mí esa renegociación termina siendo básicamente una cesión a las presiones empresariales, que al final de cuentas terminan siendo muy minoritarias al final, ¿no? Y que esas presiones han hecho que esto se canalice a través de una renegociación. Pero para mí, esa renegociación, políticamente hablando, implica que el alcalde Muñoz y Acción Popular han convalidado ese pecado original que todo el mundo sabe que existió a la hora de originar esas concesiones. Quería preguntarte por los casos de Susana Villarán y el exalcalde Castañeda. Tú, digamos, tú saludaste algunas de las reformas que hizo Susana Villarán, el caso del transporte, creíste que digamos, se había movido en una dirección positiva. ¿Cuál es tu opinión ahora de la exalcaldesa Villarán con lo que sabemos? Mira, para mí es muy penoso que una autoridad que fue elegida, donde la población confió
en que iba a trabajar por una mejor ciudad, por un mejor país, termina justamente defraudando a la ciudadanía, ¿no? Entonces, como te digo, para mí es muy penoso ver lo que está sucediendo, no solo con ella, sino con todas las autoridades, ¿no? Que al final de cuentas han terminado traicionando al país, ¿no? Y yo creo que esto ya marca un hito donde esa etapa donde se mezclaba la política con los negocios, la corrupción, y que en vez de gobernar se dedicaban a administrar intereses privados, ha terminado. Y aquí lo que se necesita es una renovación urgente del escenario político, donde hayan nuevas autoridades que tengan una mirada completamente distinta y que obviamente aprendan de esas malas autoridades que nos estuvieron gobernando. Durante la campaña, uno de tus mensajes... ¿Qué es lo que no se hace, digamos, no? Sí. O sea, durante la campaña, uno de tus mensajes centrales fue la necesidad de investigar a Castañeda. Lo que sabemos, la declaración de Leo Piñero ahora, de alguna manera confirma tus sospechas. ¿Por qué estabas tan convencido tú de que Castañeda era un personaje corrupto? Mira, no hay que olvidarnos todos los antecedentes, digamos, donde Castañeda estuvo involucrado, digamos, en términos de investigaciones por corrupción. Ya nos hemos olvidado de Comunicorio, por ejemplo, que fue un proceso donde terminó archivado, ¿no? Por un tema de prescripción, donde los jueces que fallaron, algunos de ellos creo que están presos, ¿no? Y que al final liberó a Castañeda de algo que, digamos, era completamente irregular y no había manera de explicarlo, ¿no? Entonces, yo en la campaña dije, cuando salieron todos los casos de los hermanitos en el Poder Judicial, que estaban involucrados de una u otra manera en los procesos donde Castañeda había estado metido, yo dije, hay que reabrir Comunicorio, porque esos fallos no dan la confianza del caso, justamente los jueces que habían estado involucrados, ¿no? Después, el tipo de obra que promovía Castañeda en sus gobiernos, los bypasses, obras carísimas cuyo impacto para solucionar los problemas de la población eran mínimos. Entonces, ¿por qué? ¿Pero esto para ti es ya un indicio de corrupción? No, lo que sucede es que si tú comparas ese tipo de proyectos en otras ciudades del mundo, usualmente han estado vinculados a corrupción. Digamos, no es una cosa extraña que el tema de los peajes, que también es infraestructura cara y poco adecuada para una ciudad, estén metidas en el lío que están metidas también. Entonces, yo creo que una de las cosas que, digamos, ya comienzan a haber indicios muy fuertes es de su relación con estas empresas brasileras. Y el más de una de ellas va a hablar en unas semanas, ¿no? En 2 semanas creo, y vamos a ver lo que dice, ¿no? Y a ver, de repente ahí se configura pues una organización como tipo los cuellos amarillos, digamos, ¿no? Por lo que dices, supongo que estarás de acuerdo con la iniciativa del alcalde Muñoz de haber paralizado el contrato con Graña y Montero para la ampliación de la vía Expresa Sur. Mira, yo no entiendo mucho cómo el alcalde Muñoz entró a promover la vía Expresa Sur, digamos, porque lo que yo tenía entendido es que era un proyecto que estaba archivado. Es cierto que tiene muchos años. Y tiene muchos años, sí. Exactamente. Entonces, yo no sé por qué lo desempolva y primero lo promueve con mucha fuerza y después, cuando comenzó a lloverle un cierto nivel de crítica, se tiró para atrás. Entonces, ya, otra vez, marchas y contramarchas. Y eso es lo que uno no puede generar, porque lo único que, digamos, transmites ahí a la población es una sensación pues de desgobierno total, ¿no? Pero hablando de lo de Castañeda y regresando a ese punto, a mí me llama mucho la atención porque yo lo planteé en la campaña como parte de una lucha contra la corrupción, era el tema de una comisión investigadora para Castañeda. Y una de las cosas que yo veo que ha habido completa inacción por parte de esta nueva gestión municipal de Lima es ver qué pasó en estos últimos 4 años, ¿no? Yo creo que ahí hay un faltante, hay un vacío y la pregunta es ¿por qué?
¿no? ¿Tú sientes que hay una suerte de complicidad? Mira, digamos, yo no puedo decir que hay una complicidad, pero a mí sí me extraña, porque en política tú sabes que no hay coincidencias. Entonces, el hecho de que no se le investiga a Castañeda, después de todos estos antecedentes que hemos conversado, a mí me parece extraño. ¿Cuáles son tus proyectos personales a futuro? Mira, yo sigo en política, yo sigo justamente el panorama del país permanentemente, diariamente, y hoy día yo estoy justamente abocado en promover una agenda verde para el país, una agenda de desarrollo sostenible, ¿no? Porque yo creo que ese es el futuro. ¿Has visto lo que ha pasado en Europa, por ejemplo, ¿no? En las elecciones parlamentarias, digamos? Hay un gran bloque de políticos que vienen de los partidos ambientalistas y verdes. Entonces yo creo que ese es el futuro, al final de cuentas, ¿no? Y me preocupa, por ejemplo, cuando yo veo que la política del país no prioriza el tema medioambiental. Digamos, simplemente lo tiene como una cosa que, bueno, pues si se puede, se cumple, ¿no? Pero no lo ve como un elemento principal dentro de su mirada de gobierno, de gestión. Y cuando vemos, por ejemplo, que se invierten $6.000 millones en la refinería de Talara, realmente yo veo que hay una falta de prioridades y hay una falta de justamente comenzar a mirar hacia el futuro y tomar decisiones que no atenten contra justamente la sostenibilidad. En las últimas elecciones, el resultado que alcanzaste, me imagino que no fue el esperado. ¿A qué atribuyes tú el bajo nivel de votación que tuviste? Mira, yo hice una campaña con un mensaje, con ideas, con propuestas, y obviamente si la población no las considera que son las adecuadas, ¿no? O no son las correctas justamente para cubrir esas necesidades, simplemente no vota por uno, ¿no? Entonces, yo creo que hizo una buena campaña, pero siempre se dan otros factores, pues, ¿no? Que uno no controla, ¿no? Entonces, como te digo, yo creo que se hizo una campaña coherente, con ideas, ¿no? Y al final de cuentas, uno pone su agenda a que la población decida, los ciudadanos son los que votan, ¿no? Manuel, te agradezco mucho. No, al contrario, encantado de estar aquí contigo y espero que se repita pronto para conversar de otros temas también. Seguro que sí. Manuel Velarde, ex alcalde de San Isidro y ex candidato a la alcaldía de Lima. Sigan atentos a la programación de Perú 21 Televisión. Buenas tardes.